Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Es una actividad muy importante en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Tenemos destacados especialistas y profesionales que nos van a hacer una noche muy amplia, con amplia experiencia sobre el tema, y nos van a dar esta oportunidad de entender esta lucha contra el tabaco que viene de muchos años en nuestro país y que ha dado un significado muy importante en el control del tabaco, no solamente para Perú, sino para Latinoamérica y a nivel mundial. Tenemos en esta oportunidad al doctor Edgar Amorín Cajat, a la doctora Carmen Barco y a la doctora Flavia Radovic. Bienvenidos a esta actividad, un gusto tenerlas el día de hoy, a nuestras destacadas ponentes y también en especial al doctor Edgar Amorín Cajat, que es un eminente y prestigioso cirujano oncólogo de tórax y cardiovascular con múltiples cargos directivos a lo largo de toda su trayectoria profesional. También es docente, investigador de diferentes escuelas universitarias, de entre las que más destaca la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha tenido muchas digamos, rotaciones o visitas científicas a instituciones tan importantes como el MD Anderson Cancer Center, el Mount Sinai Medical Center, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y es para todos nosotros conocido toda su lucha y su entrega al control del tabaco, y en la Escuela de Excelencia también de Control del Tabaco del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Un gusto, doctora Amorín, tenerlo el día de hoy con esta presentación a su cargo de cáncer y tabaco, ¿no? Bienvenido y adelante. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias, doctora Flavia Radovic y Carmencita. El tema es de que no puedo aparentemente conectarme bien porque no sé si se ve en la pantalla mi presentación. No se ve. Ese es el problema. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Ahora sí, ahora se ve perfecto. Ya. Bueno, entonces algo pasa con el sistema que manejo yo acá en la institución, que voy a tener que hacer la presentación tal cual. Muchas gracias, Tatiana, por la presentación. Voy a rápidamente presentar sobre un tema álgido de la actualidad en la cual hoy día estamos involucrados, justamente con Flavia, con Carmencita y la Sociedad Peruana de Cancerología, vinculante a temas legislativos que queremos empujar al Congreso a través del Parlamento, y algunas iniciativas que realmente tienen sustento con lo que voy a conversar hoy día. El cáncer de pulmón obviamente es el abanderado cuando uno habla de tabaco, pero sin embargo existen otras posibilidades también a la misma vez. Y el doctor alemán Lichting en 1912 había alertado sobre que había una relación directa entre cáncer de pulmón y tabaco, pero eso lo hizo de manera simplemente intuitiva, por así decirlo, sin documentación. Sin embargo, la documentación científica viene con el doctor Richard Doll, un inglés que puede trabajar retrospectivamente con un estudio clínico. Estableció de que había una relación directa, que el 90% de pacientes que venían al consultorio con cáncer de pulmón y habían fumado alguna vez. Y hoy en día, esta es la realidad, que el cigarrillo que se fuma tiene más o menos 7.000 químicos, 60 cancerígenos y 120 tóxicos. Es responsable de la mayor cantidad de enfermedades benignas, que son 125, y 17 tipos de cáncer. Eso lo manejamos día a día acá en el INEN. Sabemos muy bien que también existe lo que se llama fumador de segunda mano, pasivo a la fuerza, porque son personas que también van a tener las mismas enfermedades como las personas que viven eventualmente dentro del mismo hogar y que
hoy en día siguen fumando. Fíjense ustedes que acá tengo una data importante, que las causas de muerte en la población mundial relacionadas a tabaco más o menos es un 30% y 70% vinculantes a otras patologías, no necesariamente al tabaco. Sin embargo, este tabaquismo que estamos hablando, ahí tengo una lista de las 17 enfermedades cancerígenas que esta promueve, y a la cabeza está el cáncer de pulmón, 78%. Infortunadamente, los pacientes que operamos todos los días, que son muy pocos, mayormente cuando hay signos y síntomas vienen con enfermedad avanzada, y esto está relacionado al tabaco, enfermedades vinculantes, no solamente cáncer, sino viene un paciente enfermo con enfisema, bronquiectasia, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis, bulas y antracosis. Entonces significa que el paciente está echado de menos. Y las consecuencias asociadas al tabaquismo es esta lista que yo presento, entre ellas la que genera mayormente mutagenicidad celular en tejido golpeado permanentemente por el cigarrillo, tanto las partículas de lo que encierra el cigarrillo como la parte de la fase de humo. Y obviamente compromete a diferentes órganos y sistemas que estamos viendo acá. Cuando el cigarrillo uno fuma todos los días, eso va a depender eventualmente de la persona. Cuando fuma por año más de 10 cigarrillos día por lo menos, el tejido normal se convierte en hiperplásico y después pasa a displasia y finalmente cáncer, y no da vuelta para atrás. Pero sin embargo, cuando hay cesación en la primera fase, esta puede revertir completamente y hacer que los pulmones nuevamente sean claros, al igual que la antracosis ganglionar desaparezca más o menos en unos 5 años. Sin embargo, cuando ya pasa a la siguiente fase, cáncer in situ infiltrante, no hay vuelta que dar y eventualmente esa es la respuesta frente al tabaquismo. El tabaco y cáncer dicen que mientras uno está fumando, obviamente puede aparecer el cáncer, o también la fumadora pasiva o fumador pasivo, lo mismo. Pero hay casos en los cuales vemos en la consulta que los pacientes ya dejaron de fumar cigarrillo y dicen, doctor, yo fumé hace 20 años y ¿por qué tengo cáncer? Aquí está vinculado. Esta es lamentablemente la secuela de los cancerígenos que se han impregnado en el pulmón, que más adelante van a tener el mismo problema aquellas que también han sido expuestas al humo del cigarrillo en forma pasiva. Se dice que 3 de cada 100.000 gente de la población general mundial van a tener cáncer. Y este esquema nos muestra de que cuando uno dejó de fumar, eventualmente cuando alentamos a que la gente deje de fumar, que lo haga cuando es joven, no cuando ya fumó 30 años, porque más adelante eventualmente va a venir la factura. Entonces, cuando uno deja de fumar tempranamente, la agresión respiratoria revierte y eventualmente la posibilidad de tener cáncer es baja. Y cuando este sigue fumando, eventualmente la situación, el riesgo acumulado es mayor. Creo que viendo que el cigarrillo es carcinógeno, tiene 60 sustancias cancerígenas y que eventualmente el paciente que ha fumado tiene lamentablemente cáncer de pulmón, sin embargo podría curarse entre comillas el cáncer de pulmón y generar un segundo primario, un tercer primario, todos vinculantes epidemiológicamente al cigarrillo, lo cual traduce de que esta sustancia puede generar alteraciones dependiendo de la cancerización del campo de los individuos. Este es un aspecto genético y propio de cada persona. Hay personas que me dirán, doctor, mi abuelo tiene 90 años, fuma y no tiene nada. Por lo menos tiene algunas enfermedades vinculadas al corazón, probablemente a otros órganos y sistemas, incluyendo pulmón, que no necesariamente cáncer. Entonces, creo que estas personas pueden tener en algún momento, cuando hay terreno de cancerización, a la misma vez, por ejemplo, cáncer de esófago y cáncer de pulmón, o en forma metacrónica o telecrónica, tener un cáncer primero de un lado de vejiga, luego pulmón y luego de cavidad oral. Esta es una situación que vemos diariamente. Ahora, ¿cuál es la repercusión del paciente con cáncer? Esto va a depender del estadio clínico de la enfermedad. Cuando la persona tiene una enfermedad inicial, que es un estadio temprano, probablemente no va a tener ni siquiera signos y síntomas. Son gente de alto riesgo que se hace chequeos, screenings, salen lesiones pequeñísimas que miden menos de 10 milímetros, inclusive detección temprana. Sin embargo, la mayor cantidad de gente que recibimos día a día, infortunadamente, viene con signos y síntomas de enfermedad, lo cual traduce también enfermedad avanzada. Y vienen toda esta repercusión de tipo familiar, laboral, social, limitaciones laborales,
muchas visitas médicas, hospitalizaciones múltiples, emergencias. Es una enfermedad súper costosa y con pobre vida global en términos globales. De ahí que esta información científica que vemos al frente nos dice que la gente sigue fumando y la cantidad proporcional más o menos de 3.4 por 100.000 habitantes. Un survey que se hizo en hombres y mujeres en Canadá y Noruega. Ahora, la incidencia de cáncer de pulmón mundial, como ven, está encabezando, es el número 1. Y también la mortalidad entre todos los cánceres es el número 1. Esta es una realidad, la cual significa que cada año más o menos mueren tenemos cáncer mejor prevalente de 2 millones, casi 2 millones y medio, y la muerte casi 2 millones. Situación muy triste que eventualmente se podría evitar cuando uno hace prevención y dejar de fumar. El panorama actual, cada año mueren 8 millones de personas por causa de tabaco y 7 millones por consumo directo, y 1.2 millones son pasivos. Lamentablemente, la información que nos da la Organización Mundial de la Salud hoy en día es de que los países de ingresos bajos o medianos son los que están fumando cada vez más, mientras países desarrollados cada vez lo están haciendo menos. La regulación dice que hay libertad de fumar, hay democracia, etcétera, pero aproximadamente un grupo importante de mujeres, inclusive empezando en edad temprana, han comenzado a fumar. Eventualmente esta relación hombre-mujer se va a ir comparando y al final es probable que haya una paridad. La industria, ¿qué está haciendo? Para poder vender más cada vez los cigarrillos, están metiéndoles sustancias aditivas como el mentol, que hace que la gente fume más y que aumente la adicción. Tanto nicotina como mentol hace que la gente se sienta más adicto al mismo. Y esto es lo que hace la industria del tabaco al comercializar estos cigarrillos. Va dirigido básicamente a la población bull, la gente joven, las mujeres, etc. Y vemos en el mundo la cantidad de millones de cigarrillos o billones de cigarrillos que se consumen en forma global, siempre la va a tener países como China y otros que estamos mostrando acá al frente. Estas industrias obviamente lo que están tratando de hacer es conquistar básicamente a la población adolescente, no tanto como los gran adultos, sino adolescentes y niños. Y hemos evaluado en una encuesta que habíamos hecho hace varios años atrás que los niños que más o menos después de los 10 años comienzan a fumar cigarrillos o probar, era básicamente por experimentación y probar cómo se siente imitación. Y de ahí se enganchan. Pero hoy en día está de moda el tema que es un gran negocio que estamos hablando del cigarrillo electrónico, que también está encabezando las industrias que producen cigarrillo convencional, como China, Francia, Reino Unido, entre las 3 primeras en el mundo, y que contienen todas ellas necesariamente en un 99% de nicotinas. No existe esos vapeadores que solamente son agüita o vapor de agua. Y esto eventualmente significa adicción, que la persona tiene que fumar más vapeos cada vez durante el día para poder sintonizar el dintel de nicotina en la sangre. Es más, algunas empresas que venden esto no etiquetan, no revelan la cantidad de nicotina de otro producto que contiene la misma, que nosotros sí, como científicos que somos, hemos documentado que hay una serie de cancerígenos dentro de la misma. Aunque lo nieguen, dicen no es un aerosol simple y vapor de agüita, y está documentado esto de manera científica que existen estos elementos que probablemente, como pasa con el doctor Dole y Hill de Inglaterra, esto probablemente va a pasar un buen tiempo en la cual documentemos mayor cantidad de enfermedades patológicas vinculantes al cigarrillo electrónico y también probablemente variedad de cánceres que van a producir las mismas. Vemos nosotros en un estudio que hicieron la migración que hay entre cigarrillo electrónico que están consumiendo los niños, adolescentes, y que más adelante vemos en el estudio que al año más o menos este grupo de adolescentes, que era 1312, que ha sido publicado por el doctor Barrington, fíjense, habían comenzado ya a fumar, han trasladado el tabaquismo hacia el cigarrillo. Entonces, esta migración también es producto de la transferencia de uno a otro lado. Voy a presentar el caso clínico de un paciente que es el que vemos todos los días acá en el INEM.
y que tenemos un paciente que tiene 3 meses de enfermedad con tos que no se da tratamiento y de antecedente fumador hasta hace 10 años dice que ha fumado, pero fumó de los 18 años, 2 cajetillas al día hasta los 35, o sea, buena cantidad de tiempo. El hecho que dejó de fumar y ha fumado largo tiempo no significa que el paciente no vaya a tener cáncer. Efectivamente, la tos que no se da tratamiento se traduce en esta tomografía computada y se ve un tumor de 4 por 3 centímetros. Pasado un tiempo, miren, abajo he puesto 3 meses de consulta, para ir a la consulta, un mes, una semana, perdón, para la tomografía y 2 semanas para la biopsia y resultados. Va pasando el tiempo, tenemos resultados de endocarcinoma, hacemos estudios de extensión de enfermedad, PET scan y resonancia del cerebro en el paciente y documentamos que efectivamente tiene un ganglio regional, es un estadio 3A, o sea, más o menos moderadamente avanzado, lo cual regionalmente. Se le pide el PET scan, más adelante se establece el estadio clínico de la enfermedad y nos damos cuenta de que todavía es una enfermedad no tan estadio 1 y 2, sino 3 que está en el lindero para pacientes que ya realmente no tienen buen pronóstico. Sin embargo, este es elegible para tratamiento de quimioterapia versus biológico combinado. Se propone neoadjuvancia previo test molecular, que esto eventualmente puede demorar de 2 a 4 semanas, y se advierte que no hay mutación genética para ninguno de estos resultados que están viendo acá, EGFR, ALK y PDL1, que es lo que se usa con más frecuencia. Entonces recibe una neoadjuvancia en base a quimioterapia más inmunoterapia durante 3 ciclos sin efectos adversos y tenemos una respuesta adecuada. Es incompleta, por supuesto, porque no desapareció el tumor. Se hace una lobectomía en el paciente y disección ganglionar mediastinal y el resultado final fue un adenocarcinoma con ganglios persistentes microscópicos de 1 de 12 ganglios disectados en el mediastino. Entonces, después del tratamiento se considera que va a continuar con adjuvancia con pembrolizumab, que es una inmunoterapia, y controles trimestrales posteriormente. ¿Esto qué genera? Genera un estrés personal, calidad de vida mala, impacto familiar, alejamiento laboral, tiempo destinados a la salud, costo económico, porque ya se está hablando que la quimioinmuno es muy de alto costo. Está catalogado a esta droga de inmuno como de alto costo y que eventualmente todo esto podría haberse evitado como dejando de fumar simplemente. Ese es el comentario que siempre hago yo. Ahora, para el control de tabaquismo, la OMS ha generado el convenio marco para el control de tabaco, que después nos va a hablar Carmencita, en la cual se establece que en 2013 adoptó y se aglutinaron a 182 países firmantes, los cuales tenían que regular en cada país el tema del tabaquismo, y esto debería ser la Biblia para el Perú y todo el mundo que hemos suscrito, nosotros también como tal, que tiene 11 partes y 38 capítulos. Y esto tiene que adecuar todos los firmantes. Nosotros como Escuela de Excelencia de Control de Tabaco lo que hacemos también es hacer acciones preventivas ante el consumo de cigarrillos, exposición al humo, y damos eventualmente una evaluación de tipo multidisciplinaria con la comunidad, médicos, enfermeras, voluntariado, servicio social, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer una información en cascada a toda la población, médicas, profesionales de la salud y también a la comunidad. Esto lo hacemos con una técnica que hemos diseñado nosotros para replicar toda esta información y lo que se tiene que hacer para divulgación de la misma. Sabemos que la problemática actual que está a la izquierda es frondosa, sin embargo los mecanismos de control, entre ellos el programa de cesación, que es lo más importante, sobre todo para los adictos, entre otras medidas que pueden establecerse, que seguramente vamos a conversar luego, hacen que haya un programa de cesación verdadero que igual lo estamos manejando en el INE como alguna parte del país y que tiene que ser un manejo multidisciplinario porque muchas veces la gente que quiere entrar a un programa de cesación enviado por los padres, ese no va a ser factible de concluir porque la persona tiene que involucrarse en este tema cuando ellos voluntariamente quieren dejar de fumar y porque no pueden hacerlo, ya que nosotros vemos que es un problema para el que quiere dejar de fumar voluntariamente sin asistencia, va a tener todos estos síndromes de abstinencia y que hace que nuevamente recaigan en el tabaquismo. Irritabilidad, problema de atención, para dormir, sudoración, etc.
Y es más, el programa de cesación de tabaco, dejar voluntariamente versus programa de cesación, vemos acá en el cuadro que lamentablemente las personas que lo han hecho por mutuo propio, han habido recaídas hasta el 90% versus cuando ha habido cesación no ha recaído más que el 10%. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Hoy estoy sin... Ahora sí. Ahora tenemos un tema sumamente importante porque para el control del tabaco, una de las intervenciones y estrategias que demuestra evidencia de que disminuye el consumo de tabaco es la intervención legislativa. Y en este concepto, la doctora Carmen Barco de Cedro nos va a hablar sobre el convenio marco y legislación en salud. Bienvenida, doctora, adelante. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología. La verdad es un placer compartir esta panel con colegas y amigos, ¿no? En control de tabaco desde hace más de 30 años. Y sí, la idea de ahora es poder compartir con ustedes cuál es esta estrategia mundial que desarrolló la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a la epidemia del tabaquismo, ¿no? Elaboró una respuesta a la globalización de la epidemia del tabaco en el mundo, ¿no? Tomó 4 años de negociaciones y discusiones para que se pudiera firmar el primer tratado de salud, el primer tratado mundial de salud, promovido y auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, que además es un instrumento legal, legislativo, que está basado en evidencias. Todo está basado en pruebas científicas y además que reafirma el derecho de todas las personas a gozar del máximo grado de salud, ¿no? Reafirma ese derecho de que todas las personas tienen que gozar del máximo derecho de salud. En el año 2005 entra en vigor para todas las partes firmantes. Fue además uno de los tratados más aceptados de la historia, siendo el primer tratado mundial de salud, fue el más aceptado de la historia y a la fecha más del 90% de los países del mundo lo han aprobado y ratificado y están implementándolo, ¿no? Además, este convenio marco del control de tabaco establece que el control de tabaco debe ser una prioridad para la salud pública y que requiere además que todas las partes, o sea, todos los países puedan implementar una serie de medidas que sean transversales, o sea, que atraviesen todos los sectores, pero que atraviesen además todas las medidas que se puedan implementar en el país. Esto implica modificar la legislación del país, modificar las normas administrativas, regulatorias, etcétera, para adecuarnos al convenio marco y lograr efectivamente una reducción sostenida del consumo de tabaco, ¿no? Además, es importante este convenio marco porque es uno de los pocos, de los 3 convenios, de los 3 tratados internacionales que están mencionados en los ODS. Además, está reconocido como una herramienta crítica para ayudar a la salud y el bienestar de todas las personas en todas las edades, ¿no? Como ustedes ven aquí en el gráfico, el objetivo se alinea, el convenio marco se alinea al objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas, y además establece una hoja de ruta clara para tomar medidas efectivas, viables y globalmente avaladas, no solamente para el control de tabaco, sino en general para todo lo que son las enfermedades no transmisibles. Todas las medidas que están reconocidas en el convenio marco y son recomendadas y promovidas del convenio marco son legalmente vinculantes. Es decir, que tenemos todos los países que hemos firmado, que lo hemos firmado y ratificado, tenemos que tener medidas legislativas, administrativas, regulatorias, etcétera, para poder lograr esa reducción sostenida en cada uno de nuestros países. El convenio marco además ofrece, ¿no?, un modelo de una serie de medidas para reducir la oferta y la demanda de productos de tabaco y nicotina. Estas medidas pasan por medidas de reducción de la demanda y medidas para reducir la oferta.
El objetivo general del convenio marco es proteger a las generaciones presentes y futuras contra todas las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y de la exposición al humo, y también ahora a otras emisiones. El doctor Amorín comentaba sobre los nuevos productos de tabaco, especialmente sobre lo que son los cigarrillos electrónicos, ¿no? Y también los productos de tabaco calentado. Ahora, además, estamos trabajando desde el convenio marco, teniendo como guía el convenio marco en reducir también la exposición, no solamente al humo de tabaco, sino también a otras emisiones de otros productos de tabaco, y para lograr esa reducción continua y sostenible, ¿no? del tabaco. Algo importante para comentar es de que el convenio marco es un convenio considerado de derechos humanos. De hecho, el preámbulo con que inicia el convenio marco hace vinculación a diferentes textos de otros tratados de derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Es importante esto de los derechos humanos, ¿por qué? Porque en el Perú, cuando empezamos a implementar medidas de control de tabaco, especialmente en el marco del convenio marco, varias de las medidas fueron cuestionadas y denunciadas por ser consideradas anticonstitucionales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional peruano lo reconoció como un tratado de derechos humanos. ¿Y por qué es importante que se reconozca como un tratado de derechos humanos? Porque es de cumplimiento obligatorio por todas las personas que representan al Estado. A todas las personas que representan al Estado tienen la obligación de implementar medidas, vigilar el cumplimiento de esas medidas y sancionar el incumplimiento de las medidas establecidas en este convenio marco. Como mencionaba, hay una serie de medidas, todas ellas probadas científicamente, todas ellas basadas en evidencia, orientadas a reducir la oferta y la demanda de tabaco y nicotina ahora, ¿no? Todas estas medidas incluyen, por ejemplo, lo que nos pasa todavía en nuestro país y no logramos, pese a tener legislación, controlar, es la prohibición de la venta a y por menores, es la protección contra la exposición, ya dijimos, al humo u otras emisiones. Estamos trabajando también, y lo tenemos, y es una medida para educar, comunicar, formar y concientizar a las personas de todos los niveles para que sean conscientes de la importancia del control de tabaco y de la prevención del tabaquismo. Tiene medidas también relacionadas con los precios impuestos, como una medida para reducir la asequibilidad, es decir, la disponibilidad de los productos de tabaco para que no sean accesibles, especialmente a las personas que utilizan el precio bajo para su consumo, especialmente los pobres, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Reglamenta los contenidos y las emisiones, regula lo que significa el empaquetado y el etiquetado de los productos de tabaco. Nosotros, y lo vemos ya en el país desde hace varios años, tenemos etiquetas que incluyen las advertencias sanitarias, que tienen ciertos tamaños, que tienen algunas frases relacionadas con las prohibiciones, y también que regula todo lo que significan estas imágenes para tratar de disuadir como último momento en el punto de venta sobre los daños que origina el tabaquismo. Se regula también las medidas propuestas del convenio marco en la publicidad, se prohíbe, se estipula, se promueve que los países prohíban la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. Se hace un énfasis en el control del comercio ilícito, un problema que tenemos en el país. Se trabaja también para lograr la protección del medio ambiente. De hecho, en años anteriores hemos tenido el Día Mundial Sin Tabaco, que aborda justamente cuáles son los daños y los impactos del medio ambiente del tabaco y del tabaquismo. Se promueve que los países realicen investigación, hagan vigilancia de cómo va el consumo, qué nuevos productos existen, pero también que hagan vigilancia de cómo se están implementando las políticas de control de tabaco en el Perú, y que se intercambie información no solamente al interior del país, sino también con otras partes, es decir, con otros países. Se estipula la necesidad de tener programas para trabajar la dependencia y el abandono, la cesación del tabaquismo. Se promueve que países, especialmente que tienen cultivo de tabaco, puedan implementar alternativas que sean económicamente viables para los productores.
se establece una medida relacionada con la responsabilidad. Pueden existir medidas legales, penales, y también la responsabilidad de intercambiar información y de cooperar también para poder trabajar de forma conjunta con otros países, y se establece la necesidad de que toda la cooperación científica y técnica esté a disposición en una forma de colaboración entre partes y entre países. El convenio marco, además, para lograr que todos los países comiencen a implementar medidas que estén en concordancia con su constitución, pero al mismo tiempo que sean fáciles de implementar para dar una hoja de ruta más clara, introdujo una iniciativa que es costo eficaz, ¿no? Y además que no significa grandes costos para el Estado. Y tiene que ver con este plan de medidas denominado Empower. Empower por las cifras en inglés, ¿no? Es ayudar a que los países puedan implementar intervenciones efectivas para reducir la demanda de tabaco. ¿Cuáles son estas medidas, no? Son el monitorear el consumo de tabaco y la aplicación de políticas de control de tabaco. Creo que lo estaba viendo así. Bueno, es monitorear el consumo de tabaco y la aplicación de políticas de control de tabaco. Es lo que les comentaba, es que todo país debería tener un sistema de vigilancia epidemiológica para ir viendo qué está pasando con el consumo de tabaco, qué está pasando con el consumo de otros productos que existen en el mercado, qué nuevos productos existen en el mercado y qué medidas se están cumpliendo en el país y cuáles necesitan mayor regulación o vigilancia o refuerzo de la legislación para que se cumplan, ¿no? Todas las que sean relacionadas al control de tabaco. Establece como una medida costo eficaz también el proteger a la población de la exposición al humo de tabaco y, como comentaba antes, ahora las nuevas emisiones, las emisiones de los nuevos productos de tabaco. Es ofrecer ayuda para abandonar el uso del tabaco, es advertir sobre los peligros del tabaco. En esta medida vamos a revisar qué está pasando en el Perú en la actualidad. Es tratar de que se cumplan las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, y es aumentar los impuestos del tabaco. Y además promueve que los países puedan realmente hacer una lucha frontal contra el comercio ilícito, adoptando el protocolo para la eliminación del comercio ilícito, que es un protocolo que deriva del convenio marco, ¿no? Que ahora, en los meses pasados, en el mes de febrero concretamente, el Perú, ante la conferencia de las partes que tuvo lugar en Panamá, anunció que está en el proceso de adoptarlo. Eso significa que pronto, ¿no? Ojalá más pronto, podamos tener un protocolo que no solamente contribuye al comercio ilícito de todos los productos de tabaco, sino además también da la pauta para otros productos que forman parte del circuito del comercio ilícito, ¿no? Este paquete de medidas son súper importantes porque además son 6 intervenciones básicas para lograr esa implementación efectiva y completa del convenio marco. Todas las otras medidas son importantes, pero las básicas que debe tener cada país son estas. Y un informe de la OMS en relación a cuál era el problema del tabaquismo en las Américas del 2018, dice que, por ejemplo, implementar las medidas de protección, ¿no? De cuidar a la población de la exposición al humo de tabaco, de tener medidas relacionadas con las advertencias de los peligros, o sea, las advertencias sanitarias grandes, prohibición de uso de términos light, ultra light, suave, ultra suave, que da la impresión de que los productos son menos dañinos, que además de poder hacer cumplir las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, y de incrementar los impuestos para lograr que el precio sea mayor y limite la asequibilidad de los productos de tabaco, no costaría mucho, en realidad no costaría casi nada. Y todo esto, junto con el manejo del programa, no costaría nada. Y ahí ven el costo, anualmente significaría 0.11 centavos de dólar per cápita en los países de ingresos bajos y medianos. Significa que hacer control de tabaco e implementar muchas medidas que tienen que ver con lograr el máximo nivel de salud de la población no son costosas, y se requiere realmente una firme voluntad política, y creo que creemos que en este momento la tenemos, ¿no? ¿Qué pasó en el Perú? El Perú firmó y ratificó el convenio marco en el 2004.
A partir de ese año, las leyes peruanas comenzaron a adecuarse al mismo, implementando varias propuestas legislativas. Antes del convenio marco, el Perú sí tenía medidas de control de tabaco. Nosotros habíamos trabajado desde hace muchos años con la participación de médicos, un grupo de médicos y voluntarios especialmente derivados que provenían del Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Promueven una serie de medidas adelantándose, anticipándose, tratando de combatir el tabaco y revertir el impacto negativo. Ya teníamos alguna legislación, pero a partir del convenio marco comenzamos a proponer proyectos de ley que estuvieran especialmente enfocados en estas medidas que son que se basan en evidencia técnica. La primera ley que se promueve después del convenio marco fue en el 2006, que fue la ley 28.105, que comienza a regular aspectos relacionados a los ambientes 100% libres de humo, implementa las medidas relacionadas a advertencias sanitarias, ¿no? La prohibición de paquetes de cigarrillos en cajetillas, pero no se logró en ese momento que se prohibieran las cajetillas pequeñas, se seguían usando las de 5 y las de 7, que son además más asequibles para los más jóvenes porque son más baratas, ¿no? Y estableció una serie de regulaciones relacionadas a la publicidad, pero no logró la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. ¿Y por qué no se logró? No se lograron, a pesar de que fueron propuestas en el marco del convenio marco por interferencias de la industria. Existieron muchísimo lobby alrededor de estas medidas. La industria participó, estuvo siempre presente a través de una serie de estrategias de bloqueo, de obstaculización, de demora para las discusiones, etcétera, y finalmente de retirar, ¿no?, algunos artículos que eran importantes para lograr esta implementación del convenio marco en el Perú. En el 2010 logramos que otro grupo de congresistas pudieran proponer la ley 29.517, que fue aprobada y que modifica artículos de la ley anterior, ¿no? Aquí logra que realmente el 100% de los ambientes sean libres de humo de tabaco. Y esto incluía lugares de trabajo, incluía establecimientos públicos, hospitales de salud, educación, etc. Casi se logró, por lo menos desde la legislación, que los ambientes se fueran declarados 100% libres de humo de tabaco, a diferencia de la ley del 2006, que dejaba un espacio para fumadores. Se lograron que las advertencias sanitarias estuvieran en el 50% del paquete de cigarrillos, no como estaba en la ley anterior, que era en el 50% de una de las caras del paquete. De tal manera que la industria tabacalera lo que hacía era pedirle al comerciante que donde estuviera la advertencia sanitaria la pusiera contra la pared y no fuera expuesta a esa imagen de advertencia sanitaria, ¿no?, relacionadas a los impactos del tabaquismo en la salud. Aquí se logró la prohibición de venta de cigarrillos, ¿no? Que fueran menores a 10 unidades. Por esta prohibición también el Estado peruano sufrió una denuncia, ¿no? Que finalmente o felizmente la ganamos los que trabajamos en control de tabaco, ¿no? Se logró que la cajetilla mínima era la de 10 y no la de 5 ni la de 7. Se logró y se reafirmó en la prohibición de la venta y por menores de edad, ¿no? Lo que no logramos es que se vendan los cigarrillos por unidad, ¿no? Y se establecieron una serie de medidas relacionadas con la información y la educación. Como también lo dijimos antes, o lo dije antes, muchas de estas medidas fueron declaradas inconstitucionales por voceros, por grupos fachadas o representantes de la industria, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional peruano, al considerar, ¿no?, considerar el convenio marco como un tratado de derechos humanos o sobre derechos humanos, resolvió que todas las medidas de control de tabaco, ¿no?, eran constitucionales, porque buscaban asegurar, ¿no?, la protección a la salud, y además dio una sentencia que formó parte de todas las facultades de derecho del mundo, porque fue una sentencia sui generis, realmente establece que todas las medidas de control de tabaco deben ser progresivas, es decir, deben proteger más de las medidas o de la protección que la ley anterior incluía.
y que todas estas medidas, y que se declaraba inconstitucional más bien cualquier retroceso, ¿no?, a esta necesidad de ampliar más cualquier protección a la salud. ¿Qué desafíos y retos tenemos en el Perú, ¿no? Tenemos muchos vacíos que son aprovechados por la industria del tabaco. Necesitamos implementar el convenio marco de forma integral, porque cada una de las medidas, cada uno de los artículos son sinérgicos, es decir, se necesita que sean implementados de forma integral para lograr un mayor impacto en el bienestar y en la salud de las personas. Necesitamos, y seguramente Flavia lo va a poder comentar mejor en su presentación, es tener disposiciones específicas del artículo 5.3 del convenio marco, que habla sobre la necesidad de proteger todas las políticas, especialmente de salud, contra los intereses comerciales y otros intentos de la industria. Necesitamos, porque nunca lo hemos logrado pese a más de ya 20 años de trabajo, que se prohíba toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, porque está en cada uno de los 500.000 puntos de venta que existen en el país, que exponen permanentemente a niños, niñas y adolescentes a esa publicidad que está en los anaqueles, que está en las cajas registradoras, de los supermercados, de los grifos y de las bodegas de barrio, y no lo hemos logrado nunca por interferencia de la industria. Necesitamos que, a pesar de que tenemos una buena política de impuestos, ¿no?, y que permite una carga tributaria importante y además está en los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud, necesitamos ir más allá, aprovechar esta medida que es considerada la medida más costo efectiva, es el incrementar los impuestos y generar mecanismos para asegurar que la asequibilidad de los productos de tabaco disminuya, ¿no? La Organización Mundial de la Salud comentaba que desde el 2020 en adelante no hemos logrado reducir asequibilidad, a diferencia de años anteriores que sí se había visto que la asequibilidad había disminuido. Necesitamos abordar, y ya lo estamos haciendo desde el control de tabaco en el país, por lo menos dando la alerta, haciendo información, haciendo incidencia, en abordar la regulación de los nuevos productos de tabaco y nicotina. Ya hay una propuesta de ley que necesitamos todos apoyar y promover. Necesitamos implementar el empaquetado neutro, ¿no?, que es además tener un empaquetado que no distinga colores, ni trazos, ni rasos que signifiquen algún atractivo para las personas que llegan al punto de venta, niños, niñas, adolescentes o personas que quieran dejar de fumar, ¿no? Un empaquetado que sea neutro, que sea realmente disuasivo y además que permita tener las advertencias sanitarias en gran tamaño para que realmente estas sean visibles y que además estas advertencias sanitarias sean rotativas, porque cuando una misma imagen, pese a que sea una imagen que impacta, está mucho tiempo, reduce su efectividad. Necesitamos además permanentemente, y no solo alrededor del Día Mundial sin Tabaco, hacer campañas de comunicación nacional para informar, concientizar y educar. Necesitamos que cada parte de cada lugar del Perú conozca, ¿no?, que existe una legislación y que es necesario su cumplimiento. Necesitamos implementar programas para abandonar el tabaco, para lograr la cesación. No tenemos suficientes programas que aborden o que estén a disposición de las personas, de los recursos de las personas. Hemos visto, es una muy buena, una maravillosa iniciativa que desde hace varios años tiene el INEC con programas para ayudar a las personas que quieran abandonar el tabaco. Necesitamos, porque también tenemos cultivos en el Perú, cultivos de tabaco. En el Perú no se fabrican cigarrillos, pero sí se importa tabaco, se exporta tabaco y luego los cigarrillos entran por importación. Entonces necesitamos usar algunas experiencias que, por ejemplo, han sido exitosas para lo que significa el desarrollo alternativo de hoja de coca. Se podrían usar algunos planes y programas que han servido para ser aplicables al cultivo de tabaco, porque hay familias en varias zonas de la Amazonía peruana y en el norte del Perú que están dedicadas al cultivo de tabaco. Necesitamos que exista realmente una protección del medio ambiente, ¿no? Y tenemos que atender esa necesidad actual. Necesitamos que cada uno de nosotros hagamos vigilancia ciudadana y establecer mecanismos de denuncia ciudadana cuando existan o cuando seamos testigos de incumplimientos.
aplicar sanciones por incumplimientos, pero que sean sanciones que realmente hagan que las personas o los que incumplan tengan realmente una sanción drástica, no una sanción que no les implique mayor dolor, ¿no? Tenemos que adoptar el protocolo de comercio ilícito y además algo importante, pese a que tenemos ya mecanismos de coordinación multisectorial donde estamos diversos sectores del Estado y también la sociedad civil, necesitamos que este mecanismo sea formal y además que exista un plan multisectorial en donde todos los sectores tengan como una línea de acción, como una política de Estado, todo lo que significa las medidas del convenio marco, ¿no? ¿Qué necesitamos o qué tenemos hoy que nos da una esperanza? Es, además de tener varias medidas que estaban ya en las leyes anteriores, ahora tenemos una propuesta de ley, ¿no? La 3437, que ya pasó dictámenes positivos felizmente y que incorpora, además de otras medidas, algunas nuevas, ¿no? Incorpora ya directamente los otros productos de tabaco que están en el Perú en este momento, ¿no? Los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos que no están sujetos a ninguna regulación y que se pueden vender en estas 500.000 bodegas o puntos de venta que existen a lo largo del Perú. Se pueden vender, uno encuentra cigarrillos electrónicos en diferentes partes. Hace 7 años atrás habían 12 lugares que los vendían, ahora son cientos. Tenemos asociaciones de vapeadores, tenemos además un movimiento fuerte a favor y todavía, como lo comentó el doctor Amorín, se necesita mucho estudio para saber cuáles son realmente los impactos. Se necesita más tiempo para saber realmente los impactos para la salud, pero lo que vemos hasta el momento es que los impactos son realmente negativos. Necesitamos además que estas medidas incluyan otras emisiones para los nuevos productos de tabaco, que realmente logremos implementar la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. No lo hemos logrado hasta ahora, ojalá que se pudiera lograr o seguir trabajando para ello. Ya hablamos del empaquetado neutro, además prohibición de los aditivos y saborizantes. En el Perú, lo que más se utiliza, lo que más se consume y lo que más se comercializa son los cigarrillos con saborizantes, que tienen 1, 2 o 3 cápsulas de sabor. Son las que más se venden en todos los puntos de venta del país. Y son los que además tienen estas sustancias que comentaba el doctor, entre ellos mentol y otras sustancias y otros aditivos que son sumamente tóxicos y que realmente debieran ser prohibidos, además de que deban declararse qué tipo de aditivos o saborizantes se utilizan, ¿no? Y necesitamos, como lo comenté, proteger las políticas de salud pública, especialmente de la industria tabacalera, ¿no? De que no puedan participar o que exista transparencia, si es que se llegara a participar, como pasó hace unos años, que exista transparencia de cuáles fueron sus intervenciones en relación a algunas medidas, ¿no? Y necesitamos una serie de restricciones a la comercialización, ¿no? Este Día Mundial sin Tabaco justamente está dedicado a proteger a los niños de la interferencia de la industria tabacalera. La idea es que todas las políticas, ¿no? Tengan clara que la industria tabacalera no puede tener ningún nivel de interferencia en ninguna de sus modalidades, y seguramente Flavia va a hablar sobre eso, porque la industria utiliza una serie de estrategias para obstaculizar, para hacer lobby, para lograr medidas que son más bien beneficiarias, que les benefician a ellas, ¿no? Centrémonos en aplicar las medidas, los ODS, una de las, como les comentaba, los ODS, si necesitamos avanzar en lograr desarrollo sostenible en el país. El tabaquismo origina no solamente daños a la salud, al medio ambiente, sino también refuerza la pobreza en el país y en el mundo entero, ¿no? Entonces, he tratado de ser lo más y ceñirme al tiempo, pero creo que sobradamente lo pasé. Muchas gracias y quedo pendiente por cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. La doctora es una destacada psicóloga de profesión, pero también es directora adjunta del Centro de Información y Educación para la Prevención y Abuso de Drogas, CEDRO, y ya como comentó, una amplia experiencia en esta labor por más de 36 años. Así siempre un gusto escucharla y todo este desarrollo de las políticas públicas en la lucha contra el tabaco. Ahora tenemos a la doctora Flavia Radovich. Ella es presidenta de la Comisión de Lucha Antitabáquica, COLAT, muy conocida
en todo el mundo académico, pero también en los espacios del desarrollo de políticas públicas contra el tabaco. El tema es interferencia de la industria en las políticas de control de tabaco, y la doctora es activista por más de 35 años en este tema. Bienvenida, doctora, y adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la Sociedad Peruana de Cancerología por esta invitación. Voy a tener que reducirla porque el seminario, el simposio va a terminar en 7 minutos. Lo que le pido, doctora, es si puede pasar el video del enlace que le di, y terminaré haciendo unos breves comentarios sobre la situación en que se encuentran los proyectos de ley que ahora se están discutiendo en el Congreso y cómo la industria está interfiriendo para obtener una ley alineada a sus intereses. Le he pedido que por favor pase el video que ha preparado Colat por el tema de la interferencia en la industria. Históricamente, la industria ha ocultado los daños que produce el tabaco y actualmente minimiza los efectos tóxicos de los cigarrillos electrónicos. Cuando uno pregunta, ¿los cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud?, la respuesta categórica de un médico es sí. Se le dice vapear por lo que tú, al momento de estar usando un cigarro electrónico, no botas humo, sino botas vapor. Es mentira que los cigarrillos son simplemente vapeadores de agüita simple. Estas contienen sustancias químicas, cancerígenos, etc., una serie de productos que hacen daño a la salud. Es una terapia que te ayuda a dejar de fumar y es una terapia de reducción de riesgos. La misma empresa dice que sus productos tienen la concentración de nicotina de un vapeador equivalente a aproximadamente una cajetilla de cigarrillo. Y muchos jóvenes se han muerto por culpa del cigarrillo por vapear. Atacan a las autoridades que no ceden a sus presiones y a las organizaciones que reportan sus acciones de interferencia. En este momento el MINSA está en una campaña muy fuerte de guerra contra el vapeo. El MINSA, sabemos por fuentes que la verdad que las personas que están viendo este tema del MINSA no saben dónde están parados. Comunicadores que se prestan para defender los intereses de la industria. Permíteme, háblame de tu nuevo emprendimiento. Hemos traído un nuevo producto, son vapes. ¿No? Bueno, yo les quiero recomendar que es verdad porque yo he probado la marca los traen los artistas internacionales. Así es. Los más grandes. ¿Y en Perú con quién están firmando contrato? Con el resultado vamos a hacerlo, Así no sé dónde va a ser el efecto. La influencia que suelen ejercer los medios de comunicación para la venta y el consumo del mismo cigarrillo. Y ahora el gran mercado de la industria es inducir al consumo de cigarrillo a los menores de edad a través de una nueva modalidad que son los cigarrillos electrónicos. Vienen de todos los sabores. Tiene sabor a café, tutti frutti. Yo los Mango, he probado. fresa, Mango, fresa. algodón de azúcar, sandía, ¿no? La industria le ha incluido los saborizantes de diferentes tipos, que muchos niños inclusive empiezan a fumar no cigarrillos convencionales sino electrónicos y después pasan a cigarrillos convencionales. Y atento a este súper consejo. La traemos con toda la certificación de salud también de Estados Unidos. Puedes entrar en cualquier lugar para fumarlo. Todos son importados, son del primer nivel, son del primer mundo, honestamente. Es mentira. No existe ningún cigarrillo bueno. Que el cigarrillo tiene una sustancia conocida como nicotina y que ésta produce una adicción al individuo que lo fuma, porque lo que buscan es mantener cautiva a la población.
Comunicadores que rechazan medidas protectoras para los fumadores de segunda mano, alegando un supuesto recorte de libertades. El gobierno de Emmanuel Macron ha decidido lanzar este duro plan contra el tabaco y en particular estamos hablando del Programa Nacional de Lucha Antitabaco 2023-2027. Objetivo principal es el de prevenir el hábito del humo en los jóvenes. Quien la anunció con mucho entusiasmo es el ministro de Salud. Será prohibida la venta del vape. Pero reduce la libertad también, ¿no? Ojalá no encuentre eco esto en otros países, porque efectivamente cercena la libertad de los individuos. El humo de segunda mano, aquel que no fuma, pero está obligado a inhalar el humo del fumador en ambientes cercanos, inclusive en ambientes abiertos, pero al estar próximo a la persona que no fuma, este también puede verse afectado por el consumo del cigarrillo. La industria se sirve de políticos que prefieren proteger los intereses comerciales antes que la vida y la salud de los ciudadanos. Y nosotros somos las personas que en serio sabemos del tema. Lo que nosotros queremos es Se apoyarlos regula, y ayudarlos claro. con el tema de la regulación. Hemos recibido los informes de que las tabacaleras odian Colat, probablemente porque es el enemigo más grande que tienen transmitiendo salud. La industria ha logrado que las comisiones de salud y defensa del consumidor eliminen a Colat de sus dictámenes sobre la Ley de Control de Tabaco y Nicotina. Colat tiene competencias en la ley vigente desde el 2006. Retirarla significaría retroceder derechos adquiridos en la vigilancia del cumplimiento de la norma. ¿Cómo interfiere la industria en las políticas de control de tabaco y nicotina? Obstaculizan proyectos de ley de control de tabaco y nicotina adecuados al convenio marco. Promueven leyes favorables a sus intereses comerciales. Interponen demandas contra las leyes que protegen la salud de la población. Participan en mesas de trabajo del Estado para definir políticas de control de tabaco. Buscan silenciar la voz de la sociedad civil que los pone en evidencia. Urge implementar el artículo 5.3 del Convenio Marco para proteger las políticas de salud pública de los intereses comerciales de la industria. Bueno, ese video que hemos transmitido yo creo que resume de manera muy gráfica cómo la industria interfiere en las políticas de control de tabaco. Actualmente, bueno, desde el año 2010 no ha habido ninguna evolución legislativa, a pesar de que el tabaco es un tema de salud pública y que el Perú, estando en un Estado de Derecho que se rige por la Constitución, todas las normas que deban emitirse tienen que ser en el marco de la Constitución. En ese sentido, hay varios artículos que tienen que ver precisamente con la protección al derecho a la salud y la regulación del control del tabaco. De tal manera que todas las propuestas que se hayan hecho en todas las leyes que se han emitido y en los proyectos de ley que se han propuesto están dentro de este marco constitucional. Y lo que señala la Constitución es que todos tenemos derecho a la protección, el derecho y el deber, o sea, tenemos el derecho a la salud y el deber de promoverla y protegerla. Y que los tratados que firma y ratifica el Estado forman parte de la ley nacional. Eso significa que tenemos una Constitución dentro de nuestro marco jurídico nacional
Y tenemos otra constitución, que es el Convenio Marco para el Control de Tabaco, suscrita y ratificada por el Perú en el 2004, donde nos hemos comprometido a adecuar lo que establece el Convenio Marco en nuestra legislación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se hacen propuestas de ley adecuadas al Convenio Marco y la industria está permanentemente interfiriendo para que no se den esas propuestas legislativas en los términos que se proponen, sino reduciendo, minimizando medidas que en realidad son buenas para la salud de la población. En ese sentido, este video ha hablado de dos dictámenes, el dictamen de la Comisión de Salud y el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor. Posterior al video, la Comisión de Economía ha emitido un nuevo dictamen que es todavía más, que no recoge, como se había planteado, un buen proyecto de ley que es el 3437 de la congresista Lady Camones, que verdaderamente recogía casi todas las medidas del convenio marco y que buscaba regular los cigarrillos electrónicos como productos de tabaco debido a su alta toxicidad, ¿no? Están por otro lado la Asociación de Vapeadores, la industria, etcétera, que dice que no son dañinos, que no son tóxicos. Bueno, gracias a Dios tenemos médicos muy competentes. El doctor Amorín realmente destaca en este rol de demostrar que efectivamente los cigarrillos electrónicos son terriblemente tóxicos y que deben ser regulados como productos de tabaco. Esta semana que ha pasado, ha habido 3 días de pleno. Estos 3 dictámenes se pusieron a debate, pero todavía como había muchos puntos en la agenda, no llegó a debatirse. Que en cierto modo estuvo bien porque el dictamen que se iba a discutir era el dictamen de economía, que es el más desfavorable. Entonces, ahora estamos en un trabajo muy, muy articulado y muy detallado, muy detallista, para poder hacer un texto sustitutorio que recoja las mejores medidas de los 3 dictámenes. Que va a ser difícil que se logre porque la industria está verdaderamente haciendo un trabajo tremendo para poder recortar estas medidas. Pero desde COLAT lo que nosotros proponemos y lo que defendemos es que la nueva ley de control de tabaco, que digamos que sustituya a la que ya existe, regule los cigarrillos electrónicos, o sea, se actualice de acuerdo a las recomendaciones del convenio marco y mínimamente prohíba fumar y vapear en los centros de salud, educativos, en los espacios públicos cerrados y en los lugares de trabajo en todo su perímetro. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Luego, que se prohíba la venta de ambos productos, sean cigarrillos electrónicos como los productos de tabaco a los menores y por los menores, porque ahora no hay regulación de los cigarrillos electrónicos. Luego, que se prohíba la publicidad total de ambos tipos de productos. Lo que se ha logrado en los 3 dictámenes es que se prohíba la publicidad, promoción y patrocinio en los productos de tabaco, pero el dictamen de economía no contempla los cigarrillos electrónicos. Entonces estamos en la lucha para que también los cigarrillos electrónicos no sean publicitados. Luego, que se aumente el tamaño de las advertencias sanitarias, que actualmente son del 50%, y aumenten al 70%, y que los cigarrillos electrónicos contemplen también advertencias sanitarias porque de momento no las tienen. Publicar los contenidos de ambos productos porque, como bien explicó el doctor Amorín, los cigarrillos electrónicos no son pura agüita. Tienen muchas sustancias tóxicas, aparte la nicotina, que es adictiva, tiene un montón de sustancias tóxicas, y entonces estas sustancias tienen que ser declaradas, así como es el tema de los productos de tabaco. Luego, un tema importantísimo es que se propuso en este proyecto de ley de Lady Camones que se prohíban
los saborizantes y los aromatizantes que son tan atractivos, sobre todo para los niños y para los jóvenes. Los dictámenes de salud y de defensa del consumidor contemplan la prohibición, mas no así en la economía. Entonces, como les comentaba, ahí va a tener que haber una lucha muy fuerte. Otra propuesta que se había hecho que se prohíba la venta de empaques que tengan menos de 20 unidades de tabaco, que es lo que recomienda el convenio marco. Ahí también el dictamen de economía no va en esa línea. Establecer efectivamente, eso fue un trabajo muy arduo que hemos hecho, que es que se prohíba la interferencia de la industria en las políticas públicas de control de tabaco. Y es fundamental porque todo parte de regular adecuadamente este artículo que ahorita no existe. Ahorita no existe. Porque si logramos controlar la interferencia, vamos a avanzar rápidamente y adecuadamente para poder tener una ley que protege eficazmente a la población de estos productos. Incorporar a COLAT, porque todos los dictámenes han sacado a COLAT, porque como lo dice el doctor Pinillos en el video, el COLAT es el mayor enemigo de la industria tabacalera porque somos una institución que trabaja únicamente en control de tabaco y que tenemos 35 años no solamente haciendo leyes, defendiendo las leyes en los fueros judiciales y administrativos, y sino también proponiendo leyes, además de todo el trabajo de difusión y de capacitación que hemos hecho durante todos estos años. Entonces, evidentemente, la industria nos odia y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se vuelva a reincorporar, porque bueno, ahora tenemos competencias de vigilancia en la ley y queremos recuperar esas competencias de vigilancia. Y también otra cosa es que, por ejemplo, respecto a la adecuación de los empaques de los productos de tabaco y de nicotina, que se otorgue a la industria 180 días desde que se promulgue la ley para hacer la adecuación y el dictamen de economía está planteando 2 años a partir de la publicación del reglamento, porque son muy abusivos. Entonces yo lo que me digo es, hay una constitución que protege el derecho a la salud y que obliga al Estado a proteger el derecho a la salud. Hay un convenio marco que el Estado ha ratificado y se ha comprometido en adecuar sus disposiciones en la ley nacional. ¿Por qué tenemos que ceder a las arremetidas de la industria? No debemos permitirlo. No debemos permitir que la industria tabacalera o ahora la Asociación de Vapeadores engañen a las personas, engañen a las autoridades diciendo que sus productos no son tóxicos, diciendo que las medidas que se proponen no son eficaces, porque el convenio marco efectivamente basa sus recomendaciones en evidencia. Entonces, es esa evidencia la que da el sustento para poder proponer esas medidas. Justamente ya nos hemos super excedido del tiempo. Yo les agradezco mucho por la invitación y exhorto e invoco a todas las instituciones del Estado, a las organizaciones de salud y a la población en general defender nuestro derecho a la salud y exigir a los congresistas que promulguen leyes que nos protejan a nosotros y que no defiendan los intereses de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la excelente presentación, muy ilustrativo el video. Y creo que esta reunión es sumamente importante, sobre todo desde una sociedad académica que promueve la lucha contra el cáncer de manera multidisciplinaria. Y en ese contexto, quizás no veo alguna pregunta del público. No sé, Lilian, ¿encontraste algo más en el Facebook? ¿Alguna pregunta?
No, doctora, no hay ninguna pregunta. En ese, bueno, y para redondear la idea, podemos darnos unos 5 minutos solo para preguntar. Empecemos con el doctor Amorín. Doctor, ¿qué cree que es el eje medular en esta lucha contra el tabaco desde el punto de vista clínico? Vas a disculpar, Tatianita, pero parece que no tengo imagen en el sistema, pero sí voz, ¿verdad? Ah, está perfecto, no hay problema. Sí, problema técnico. Yo creo que el eje importante es documentación de evidencia clínica para que vayamos a la segunda plataforma, que es, en base a esto, la regulación que es vinculante al convenio marco, y eventualmente nosotros como médicos vamos a estar siempre enfrentándonos probablemente a la industria, como comentaba la doctora Radovic, porque la plataforma de ellos es la ganancia económica merced al consumo de cigarrillo de la población, empezando por la gente joven, adolescentes, y después se hacen adictos y entran al círculo correspondiente de la ganancia secundaria con este tema. El eje importante, creo que ahora estamos hablando de tres áreas, tres segmentos importantes de la sociedad civil y del Estado y nosotros como científicos, de que las evidencias han demostrado ya hace buen tiempo de que en algunos países inclusive han terminado de eliminar globalmente en el país el uso de cigarrillo tabaco. Recuerdo claramente el presidente uruguayo en un momento dado, él es un médico que en esa oportunidad se ratificó que en Uruguay no debería fumarse absolutamente en ningún espacio el cigarrillo, prohibición total. Yo diría también como médico, deberíamos erradicar completamente el cigarrillo, los vapeadores, y regular adecuadamente dentro de poco en el legislativo, todo lo que atañe a nuestro país, porque gran cantidad de enfermedades, como lo que he mostrado, generan problemas socioeconómicos. Muchas veces los pacientes vienen en estadios tardíos de enfermedad, y la verdad es muy triste ver que hasta la muerte siguen gastando mucho dinero con la fe que potencialmente podrían curarse. Todo esto merced al tabaco, básicamente. Muchas gracias, doctor. Creo que es muy claro, si centramos en la parte clínica, la importancia de los programas de intervención de cesación del tabaco y la consejería, ¿no? Consejería a las personas que tienen digamos, estilos de vida difíciles de afrontar, pero ayudándolos también, complementando todo lo que mencionó el doctor Amorín, pero complementar desde los espacios donde todos los especialistas podemos apoyar, podemos llegar a la mayor parte de las personas que tienen los problemas de la adicción al tabaco, y poder ayudarlos a sobrellevar y salir de esta situación. Y sabemos también que si dejan de fumar, van a recuperar su vida normal y van a recuperar también la esperanza de vida. Por eso la importancia de complementar la parte legislativa con las acciones hospitalarias o las acciones clínicas o en los centros de atención, ¿no? Para la doctora Barco, me llamó la atención cuando mencionó que la intervención es no tan costosa, digamos, el costo es mínimo, ¿no? ¿Cómo así se analizó ese costo y en base a qué se considera costo mínimo en la intervención? Porque es muy importante, bien raro que existan intervenciones que se puedan realizar a nivel masivo y no tengan un alto costo, digamos. Sí, bueno, porque muchas medidas son responsabilidad de la propia industria. La propia industria tiene la obligación, por ejemplo, en relación a las advertencias, a cumplir la regulación establecida en el país. O sea,
La propia industria tiene que asegurarse que sus empaques de cigarrillos tengan la advertencia sanitaria de ley. Estamos hablando de cuando los cigarrillos vienen por el comercio lícito, ¿no? Existe mucho comercio ilícito en el Perú, existe muchísimo contrabando, falsificación, pero la Organización Mundial de la Salud estudió en el mundo cuál era la aplicación de las medidas no relacionadas con la protección. La protección a la exposición al humo de tabaco implicaba una medida que era básicamente de dictar la regulación y luego asegurar que todas las personas pudieran cumplirla. O sea, no fue un gran costo. O sea, el costo, por ejemplo, en el Perú, implicó dar información, hacer incidencia a nivel de cada una de las comunidades, de los agentes municipales, de las propias municipalidades, para que establecieran sus medidas normativas locales, ¿no? O sea, pero en realidad no implica grandes costos. O sea, en realidad puede ser incluso la gestión, como decía, del propio programa de control de tabaco no debería costar más. De repente lo que podría costar más es el apoyo de los medios de comunicación. Y es algo que nosotros acá en el Perú no estamos aprovechando. Tenemos, por ejemplo, un canal de radio y televisión, un Instituto Nacional de Radio y Televisión, que podría permanentemente estar a disposición para hacer educación a nivel comunitario, ¿no? Y que toda la población sepa que existe una medida de protección y de que no debería nadie, como todavía se hace en muchos lugares, fumar alrededor, fumar en los lugares públicos, fumar en colegios, que todavía hemos recibido algunas quejas, o en algunos lugares de trabajo. La protección no cuesta, las advertencias son responsabilidad de la industria. La medida relacionada a la prohibición de la publicidad en el país todavía no se ha establecido, no hay prohibición total, como comentaba. Lo que existen son algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, no existe hace años, incluso antes del convenio marco, no existía, se había prohibido la publicidad en radio y televisión, medios masivos, ¿no? Pero no cuesta, en realidad, le cuesta a la propia industria, que ya no va a poder poner, o le costaría a la propia industria que no va a poner cualquier imagen de marketing, de publicidad, que ahora, por cierto, está centrada principalmente en los puntos de venta. Por eso algo importante que se trabajó en los últimos, como comenté, 20 años ha sido que se prohíba la publicidad e incluso, ¿no?, la exhibición de los productos de tabaco en el mismo punto de venta, ¿no? Que la exhibición es una forma también de hacer publicidad, ¿no? Y los impuestos tampoco cuestan. Es una medida que se establece. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido un rol muy importante en la región, ha sido un líder también de la región al establecer un monto fijo a cada uno de los cigarrillos. Es un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Por todas las externalidades, por todos los daños que el tabaco origina a la salud, al impacto en la economía de los hogares y de los costos de atención sanitaria, directos, indirectos, ¿no? La falta de pérdida productiva. Es una medida que se estableció y el impuesto se regula solo. Entonces, en realidad, no se necesitaría mucho dinero para realmente implementar las medidas. Lo que se necesita es básicamente voluntad política, y hablamos de voluntad política no solo de los sectores, de todos los sectores involucrados, que hemos visto que todos los sectores tienen competencia en algún aspecto del control de tabaco, especialmente el Ministerio de Salud, que es quien lidera y que está cumpliendo desde hace varios años un rol realmente importante, ¿no? Pero necesitamos, además, que los políticos, los de nuestro Congreso, no puedan realmente responder a los intereses de salud, a los intereses de proteger la salud de los ciudadanos y no a los intereses comerciales de la industria, como ha pasado en todos estos años, ¿no?, cuando se ha intentado establecer una medida que sea integral en control de tabaco. Tenemos que hacer visibles esas interferencias, hacerlas públicas, ¿no?, denunciarlas para ver si es posible revertirlas, ¿no? Entonces, no costaría, ¿no? Y a mí me gustó lo que comentó el doctor Amorín. Creo que es importante el rol que tiene la sociedad académica, científica, de generar además más data local también, ¿no? Porque muchas de las datas, y es un argumento de la industria, el argumento de la industria es toda la información que se utiliza es principalmente de fuera,
Nosotros necesitamos grupos de investigadores que puedan levantar data local y que cada una de las medidas que se establezcan en el país también esté basado en evidencia local. Creo que eso es importante y acá tenemos además científicos que nos pueden apoyar a hacer este movimiento de investigadores más grande, ¿no? Gracias, doctora. He tratado de seguirle la idea, entonces sería que no hay un costo variable, sino están dentro de las acciones de movilización, sensibilización de las propias instituciones que trabajan esta intervención, ¿no? Y en ese concepto se trasladaría en la parte de las tareas, se trasladaría el costo a la industria, ¿no? Se traslada el costo a la industria que está entre, digamos, entre las indicaciones, hacer la labor que se da dentro del marco normativo, ¿no? Y esto especialmente para algunas medidas. Hay otras medidas para algunas, ¿no? Por ejemplo, la cesación sí es un poco más costosa, ¿no? Y no tenemos acceso todavía suficiente para la cantidad de personas que lo demandan. Pero las medidas básicas que comentaba, de protección, advertencias, publicidad, promoción e impuestos, son medidas en realidad muy baratas especialmente para países como el nuestro, ¿no? Donde no contamos con los suficientes recursos. Gracias, doctora. Ahora queremos cerrar con la doctora Radovic. Yo le quería decir qué le diría a la población para que se sume a esta lucha contra el tabaco. ¿Con qué mensaje podríamos cerrar? Antes de darte el mensaje final, lo que quisiera es complementar la respuesta de Carmen en ese sentido. Cuando se presenta un proyecto de ley para que se allane el camino, siempre se menciona que ese proyecto de ley no irrogará costos al Estado, así, de cajón. Entonces, efectivamente, como tú has señalado, forma parte de las entidades que fiscalizan y controlan dentro de sus competencias y dentro de su trabajo, sumar el trabajo de control y fiscalización. Además, el tema es de que no regular adecuadamente sí significa un costo tremendo para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado gasta más de 4.500 millones de soles al año para atender enfermos de tabaquismo, y por otro lado las familias gastan un monto similar en costos colaterales para atender a esos familiares e impactando sus economías y también reduciendo desarrollo país. Entonces, la industria efectivamente tiene que realizar un costo para hacer algunas adaptaciones, pero en el fondo gana muchísimo. El país puede ganar, digamos, a través de los impuestos, pero el país solamente recauda el 5% en comparación a lo que gasta en temas de tratamiento de tabaquismo. Entonces, el mecanismo es regular adecuadamente. Es muy importante esta pregunta que has hecho, porque es importante que los legisladores y que las personas conozcan el tremendo impacto que produce el tabaquismo. Que mueran más de 22.000 peruanos al año, que se enfermen más de 126.000 y que le cuesta al Estado más de 9.000 millones de soles. Ese es, digamos, el mensaje que hago. Tomar conciencia del tremendo problema que es el tabaquismo y del que se viene, que son los cigarrillos electrónicos, del que se viene. Por eso es tan valiosa digamos, la intervención de sociedades como la de ustedes, de médicos como el doctor Amorín, y los que se sumen en arar en el desierto y demostrar que efectivamente estos productos son dañinos y que hay que luchar para obtener la mejor regulación posible para que muera menos gente, que se enferme menos gente y para que el Estado gaste menos y dedique ese dinero a atender otros problemas de salud, educación e infraestructura.
Muchas gracias. Muchas gracias por sus conclusiones. Muy claro el mensaje. Y agradecer también al doctor Edgar Amorín y a la doctora Barco por la participación. Y damos este saludo también de la doctora María Eugenia Guillén, que es presidenta de la Sociedad Peruana de Cancerología, que también está muy comprometida en la lucha contra el tabaco, así que este 31 de mayo todos nos sumamos a este mensaje de no fumar y ayudar a las personas que están en este tipo de situaciones a liberarse y a estar libre de tabaco. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Buenas y gracias noches. a todos los que se han conectado. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Adiós, muchas gracias Hasta a luego, todos. hasta luego. Gracias.